Esto que van a escuchar hoy empieza con una imagen, una sola, y quiero que se la queden grabada antes de que la historia arranque, porque todo lo que viene después va a tener más sentido si entienden este momento primero. Una mujer entra a una sala de reuniones, 38 años, pelo recogido, lentes de montura fina, camina como alguien que sabe exactamente para qué está ahí, carga un portafolio, una mochila, y algo más que no se ve pero que se nota. Una historia que nadie en esa sala conoce todavía. Al otro lado de la mesa hay un hombre. 36 años, traje gris, el tipo de hombre que construyó todo lo que tiene con las manos y la cabeza y que lleva años acostumbrado a que la gente entre a sus reuniones queriendo impresionarlo. Sus miradas se cruzan y en ese segundo exacto, en ese milésimo de segundo, antes de que cualquiera de los dos diga una sola palabra, ocurre algo. Algo que los dos sienten y que ninguno de los dos va a admitir todavía. Él la reconoce. Ella ya sabía que lo iba a reconocer. Y 20 años de historia, de silencio, de vergüenza, de distancia y de algo que ninguno de los dos tiene nombre todavía para llamarlo, todo eso entra a la sala junto con ella, sin que nadie lo haya invitado. Esto que van a escuchar es la historia de Rodrigo y Sofía, una historia que empieza donde terminan las injusticias. O donde deberían terminar, al menos. Quédense. Esto se pone bueno. Pero para entender ese momento, necesitamos ir hacia atrás. Necesitamos ir a un salón de clases en Madrid, hace 20 años, un viernes por la tarde, que Sofía Reyes nunca olvidó, aunque hubiera dado cualquier cosa por poder hacerlo. Tenía 16 años. Llevaba lentes gruesos de montura grande, que sus padres habían elegido porque eran resistentes y prácticos, sin entender que en el ecosistema cruel de un instituto, eso equivalía a pintar una diana en la espalda. Llevaba aparatos en los dientes. Era la segunda de la fila, sacaba las mejores notas de la clase y había aprendido temprano que destacar académicamente en ese contexto no era una ventaja social. Era exactamente lo contrario. Rodrigo Alcántara tenía 16 años también. Era capitán del equipo de fútbol. Tenía el tipo de cara que las chicas de su edad dibujaban en los márgenes de los cuadernos y poseía ese don específico de los adolescentes populares que consiste en hacer que todo lo que hacen parezca fácil y natural, incluyendo las cosas que no deberían hacer. Ese viernes, la profesora de literatura había pedido que cada alumno leyera en voz alta el poema que había escrito como tarea. Era un ejercicio que a Sofía le gustaba en abstracto y que ese día la aterraba en concreto, porque la diferencia entre lo que uno escribe en privado y lo que uno lee frente a 30 personas que están esperando el momento de reírse es una diferencia que duele. Le tocó el turno. Se puso de pie. Empezó a leer. El poema era bueno, Sofía lo sabía. La profesora lo sabía. Pero en algún momento del segundo verso, Rodrigo, desde el fondo del salón, dijo algo en voz baja que no llegó a todos, pero sí a los suficientes. Algo sobre los lentes, algo sobre la voz, algo que no necesitaba ser ingenioso para funcionar, porque en ese contexto, la crueldad no necesita ingenio, solo necesita audiencia. Las risas fueron pocas, pero suficientes. Sofía terminó de leer el poema. Se sentó. No lloró. Eso era importante para ella. No llorar. Miró el pupitre y esperó a que la clase terminara con esa paciencia específica que aprenden los que no tienen otra opción que esperar. La profesora dijo que el poema era excelente. Nadie lo recordó. Lo que recordaron fue la risa. Y ahí es donde yo, que llevo un rato contándoles esta historia, necesito pedirles algo. Necesito que recuerden esa escena, porque lo que sigue, todo lo que viene después, tiene el peso de ese momento encima. Y parte de la razón por la que esta historia vale la pena escucharla hasta el final es que la vida, a veces, tiene la decencia de darle a la gente lo que merece, en ambas direcciones. Si esta historia ya te tiene enganchado y recién empieza, te entendemos perfectamente. Ayúdanos a seguir creando contenido que valga la pena. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Sin dudas, son las mejores que vas a encontrar por aquí. Y ahora sí, sigamos. Madrid.
20 años después. Un martes de octubre que empezó como todos los demás. Rodrigo Alcántara llevaba 15 minutos mirando el mismo informe sin leer una sola línea. Tenía 42 años, una empresa que había construido desde cero, y una sensación que lo irritaba profundamente porque no podía nombrarla. Era algo parecido a la urgencia, algo parecido al miedo, aunque él jamás habría usado esa palabra. Alcántara Construcciones había crecido más allá de lo que él mismo había proyectado en sus mejores momentos de optimismo. 5 obras activas simultáneas, contratos con 3 ayuntamientos y un proyecto de infraestructura que lo iba a poner en el mapa nacional. Pero el mercado había cambiado. Los proyectos ahora requerían integración digital, sistemas de gestión en tiempo real, plataformas que conectaran equipos dispersos en obras distintas. Requería tecnología, y Rodrigo, que dominaba el hormigón, los plazos, los márgenes y los hombres, no dominaba la tecnología. Eso lo ponía de un humor de perros. La empresa más recomendada del mercado es Nexus Digital, dijo Marcos desde la puerta, su director de recursos humanos. 3 años consecutivos liderando el sector, referencias impecables. La especialista asignada puede venir mañana a las 10. ¿Nombre? Sofía Reyes. El nombre no le dijo nada. Rodrigo asintió y volvió al informe. Esa noche, Camila llegó al apartamento con 2 bolsas de ropa nueva y el perfume que él reconocía desde el ascensor. Camila Voss. 36 años, modelo con presencia en 3 países y una personalidad que ocupaba más espacio del que cualquier habitación podía contener cómodamente. ¿Estás escuchándome?, preguntó ella desde el vestidor. Sí, dijo él, que no estaba escuchándola. Dije que necesito el vuelo privado a Lisboa porque el comercial es absolutamente imposible para mí en este momento de mi vida. Le digo a Marcos. Y también apareció en la puerta con un vestido rojo que costaba lo que un obrero ganaba en 2 meses. Necesito que vayas conmigo a la presentación de Armani. No puedes volver a cancelar. La última vez quedé en ridículo. Veré si puedo. Camila lo miró con esos ojos que sabían exactamente qué efecto producían. A veces siento que esta empresa es tu verdadera novia, dijo, y sonrió de una manera que no era del todo una broma. Rodrigo no contestó. Tenía el informe de Nexus Digital abierto en la pantalla del teléfono y estaba leyendo el perfil de la especialista asignada. Sofía Reyes, ingeniera en sistemas, máster en transformación digital por la Universidad Politécnica de Madrid. 7 años de experiencia en implementación tecnológica para empresas del sector industrial. 3 premios del sector en los últimos 4 años. Buena, muy buena. El nombre seguía sin decirle nada. Rodrigo llegó a la sala de reuniones a las 9:58. Marcos acomodaba las sillas. El café estaba servido. La luz de octubre entraba por las ventanas del Paseo de la Castellana, tibia y horizontal, como hace la luz de Madrid en otoño cuando decide ponerse hermosa. A las 10 en punto, la puerta se abrió. Y aquí es donde volvemos a la imagen con la que empezamos. Porque lo que ocurrió en ese momento no fue inmediato. Fue como cuando los ojos tardan un segundo en ajustarse a la luz, y en ese segundo todo está a punto de cambiar. Ella entró. Portafolio, mochila, camisa blanca, pelo recogido, lentes de montura fina. Caminaba con la seguridad de alguien que sabe exactamente para qué está ahí. Rodrigo se puso de pie. Ella levantó los ojos. Y ahí fue cuando ocurrió. No fue un relámpago. Fue algo más parecido a una falla geológica. Algo que se mueve por dentro de la tierra, despacio, profundo, y cuando llega a la superficie ya ha cambiado todo el paisaje. Rodrigo la reconoció. Tardó 2 segundos más de lo que le habría gustado, pero la reconoció. Y en esos 2 segundos vio pasar por la cara de ella algo muy específico. La confirmación. Ella ya sabía. Había llegado sabiendo. Lo que cruzó por su expresión no fue sorpresa, sino algo mucho más controlado y mucho más difícil de sostener. Una puerta que se cerraba. Un sistema que se ponía en modo profesional con una velocidad que solo se logra cuando uno ha tenido tiempo de prepararse. Sofía. Dios. Habían pasado 20 años, o algo así.
Y sin embargo algo en la línea de sus pómulos, algo en la manera en que sostuvo la mirada sin parpadear demasiado, algo en la posición de su mandíbula, le devolvió en un segundo lo que la memoria había archivado en algún cajón que él creía haber cerrado con llave. El instituto, segundo o tercero de la ESO, una chica con lentes gruesos y aparatos en los dientes que se sentaba siempre en la segunda fila y que sacaba las mejores notas sin que eso le generara ningún beneficio social. Al contrario, el estómago le dio un vuelco que no tuvo nada de agradable. El estómago le dio un vuelco que no tuvo nada de agradable. «Buenos días», dijo ella. «Soy Sofía Reyes, de Nexus Digital». «Rodrigo Alcántara», dijo él, extendiendo la mano. «Lo sé», dijo ella, y el tono era perfectamente neutro, perfectamente correcto, perfectamente imposible de descifrar. Se estrecharon la mano. Breve, profesional. Pero Rodrigo notó algo. Ella no retiró la mano con prisa. Lo hizo con calma, con la calma de alguien que ya procesó todo lo que tenía que procesar antes de entrar a esta sala. Eso lo inquietó más de lo que quería admitir. La reunión duró 2 horas. Y necesito que entiendan algo sobre esas 2 horas. Rodrigo Alcántara había estado en miles de reuniones. Sabía distinguir el relleno del contenido. Sabía cuándo alguien vendía humo y cuándo alguien tenía algo real. Sofía Reyes tenía algo real. Fue directo al problema. 5 obras sin sistema centralizado, reportes en formatos distintos, un proceso de compras que dependía de la memoria de 2 personas. Una bomba de tiempo. Rodrigo la escuchó. La escuchó de una manera que hacía tiempo que no escuchaba a nadie. Con la parte del cerebro que toma decisiones, sí, pero también con algo más. Con esa parte que registra cosas que no había pedido registrar. La manera en que construía cada argumento. Cómo respondía a sus preguntas difíciles sin dudar, sin inflarse, sin más palabras de las necesarias. Y mientras la escuchaba, la miraba. No de la manera en que miraba a Camila. Era diferente. Era más parecido a como uno mira algo que no termina de entender. En un momento, mientras señalaba algo en la pantalla, con una concentración que excluía todo lo demás, ella levantó el dedo índice y empujó suavemente los lentes hacia arriba por el puente de la nariz. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Rodrigo lo vio. Y no supo por qué ese gesto se quedó grabado en algún lugar donde no tenía permitido quedarse. Al final de la reunión, Marcos se había ido a buscar más café y Rodrigo y Sofía quedaron solos por primera vez. Fue apenas 1 minuto, tal vez menos. Ella guardaba el ordenador. Él tenía las manos en los bolsillos. «El análisis que has presentado es sólido», dijo él. «Lo sé». Rodrigo arqueó una ceja levemente. No estaba acostumbrado a eso, a que le respondieran así, con esa economía de ego que resultaba, paradójicamente, más segura que cualquier alarde. «¿Tienes alguna pregunta sobre el proyecto?», continuó ella sin mirarlo cerrando el portafolio. «Una», dijo él. «¿Hay algún problema en trabajar conmigo?». Ella levantó los ojos entonces, y lo miró de frente con una calma que a Rodrigo le costó sostener. «Ninguno», dijo. «Soy profesional, y tú eres un cliente». Recogió sus cosas, asintió brevemente con la cabeza y salió de la sala. Rodrigo se quedó parado en el centro de la habitación, mirando la puerta cerrada, con algo en el pecho que no era exactamente incomodidad. Era peor. Era la sensación de que acababa de cometer un error que todavía no podía identificar. Esa noche, Sofía llamó a Valentina. Valentina Cruz llevaba más de 20 años siendo su mejor amiga, lo cual significaba que había sobrevivido a 3 trabajos desastrosos, 2 mudanzas y un número considerable de crisis de las 2, y que a estas alturas era inmune al shock. Era diseñadora gráfica, hablaba rápido, pensaba más rápido todavía, y tenía una capacidad para la honestidad brutal que Sofía valoraba precisamente porque no la suavizaba nunca. «Necesito contarte algo», dijo Sofía desde el sofá de su apartamento, con los pies recogidos y el tono de alguien que está a punto de confesar algo. «¿Bueno o malo? Raro. Cuéntame». «El cliente nuevo.
el CEO de Alcántara Construcciones. ¿Qué pasa con él? Pausa. Es Rodrigo Alcántara, Val. Silencio al otro lado. Espera, dijo Valentina. ¿El Rodrigo Alcántara del instituto? El mismo. El que... El mismo. Otro silencio. Más corto. Sofía, querida, escúchame con atención, dijo Valentina, y su voz había adoptado ese tono específico que usaba cuando estaba siendo muy seria y al mismo tiempo tratando de no reírse. Ese hombre es ahora un CEO exitoso, rico, y según lo que vi en LinkedIn absolutamente ridículamente guapo. No he dicho que esté guapo. No tenías que decirlo. Tu silencio antes de responderme lo dijo por ti. Val, mira, yo lo veo así, dijo Valentina. Si sigues siendo un imbécil, cobras el proyecto y nunca más. Pero si se pone muy pesado, le hackeas todo el sistema y que explote su pequeño imperio. Tú puedes hacer eso, ¿verdad? Sofía se quedó callada un segundo. Técnicamente sí. Entonces no tienes nada que perder. Ve, haz tu trabajo. Y si ese hombre tiene la decencia de haber crecido como persona en 20 años, pues ya veremos. No voy a salir con un cliente. Claro que no, dijo Valentina, en el tono de quien dice exactamente lo contrario. Buenas noches, Sofía. Sofía colgó, miró el techo y dijo en voz alta y a nadie en particular, no voy a salir con un cliente. El techo no respondió, pero si hubiera podido, probablemente habría tenido la misma opinión que Valentina. Empezaron a trabajar la semana siguiente, y lo que siguió durante las primeras semanas fue un ejercicio de tensión contenida que habría resultado invisible para cualquier observador externo y que, para los dos protagonistas, era imposible de ignorar. Sofía llegaba a las 9 en punto. Se instalaba en la sala asignada, abría el ordenador y trabajaba con una concentración que excluía el mundo exterior de manera casi física. Cada conversación con Rodrigo tenía un propósito. Cada respuesta era precisa. Cada interacción era profesional de una manera que requería esfuerzo, precisamente porque parecía no requerirlo. Rodrigo lo notaba, y eso lo incomodaba de maneras que no esperaba. El tercer día, ella encontró el error en el sistema de facturación. «Rodrigo», lo llamó desde la puerta de su despacho. «Sin señor, sin apellido. ¿Qué ocurre?» «Hay un problema en el sistema de facturación. Un error de sincronización que lleva activo 8 meses. Podría estar hablando de entre 70 y 100.000 euros en pagos que no coinciden con las recepciones reales. ¿Consecuencias? Duplicación de registros en 4 categorías de materiales. Estoy calculando el impacto, pero podría estar hablando de entre 70 y 100.000 euros en pagos que no coinciden con las recepciones reales». Rodrigo se levantó de la silla. No lo digo como metáfora. Se levantó físicamente, porque eso era lo que hacía cuando algo lo impactaba de verdad. Caminó hasta la ventana, puso una mano en el marco, miró la calle un segundo. «¿Cuánto tiempo necesitas para confirmarlo?» «24 horas». «Tienes 12». Ella asintió. No discutió el plazo. Volvió a su sala. A las 9 de la noche, Rodrigo pasó por el pasillo y vio luz en la sala de trabajo. Sofía estaba todavía ahí. Las 12 horas no habían terminado. Tenía el pelo ligeramente suelto, se había quitado la chaqueta y miraba 3 pantallas simultáneamente con una concentración que él reconoció como el estado en que una persona desaparece del mundo y solo queda el problema frente a ella. Rodrigo se quedó un segundo en la puerta. Ella no lo escuchó llegar. Estaba escribiendo algo, rápido, con esa velocidad de dedos que tienen las personas que piensan y tipean al mismo ritmo. Y en un momento, sin dejar de mirar la pantalla, empujó los lentes hacia arriba con el dedo índice en el puente de la nariz. Ese gesto otra vez. Rodrigo sintió algo que no quería sentir, algo parecido a la ternura, que era exactamente lo último que necesitaba sentir en este momento. Golpeó el marco de la puerta suavemente. «¿Café?», ofreció. Ella levantó la vista. Lo evaluó un segundo. Negro, sin azúcar. Rodrigo preparó 2 cafés y volvió. Dejó la taza a distancia razonable y se sentó en la silla de enfrente. Silencio.
no el silencio incómodo de dos desconocidos, algo diferente, con textura propia. ¿Vas a encontrar los 90.000? Preguntó él. Ya los encontré. Son 93.400. Te mando el informe en 2 horas. ¿Por qué sigues aquí si ya terminaste? Porque hay otra cosa, dijo ella volviendo a la pantalla. Tu sistema de gestión de proveedores tiene un problema estructural. Si quieres, puedo ignorarlo. No quiero que lo ignores, asintió, como si eso fuera lo único que esperaba que dijera. Rodrigo se quedó más de lo necesario, la observó trabajar. Y algo en esa imagen, ella completamente concentrada, el gesto de los lentes, la eficiencia silenciosa con que resolvía problemas que habían estado ahí meses sin que nadie los viera, le generó algo que tardó en identificar: admiración, mezclada con algo que todavía no quería nombrarse. Se fue sin decir nada más. Escuchen esto porque este momento es importante y no quiero que se lo pierdan. Era un miércoles de la 3ª semana. Reunión de avance con el equipo de obra. Rodrigo llegó tarde, lo cual era inusual. Él no llegaba tarde. Y entró a la sala quitándose el saco porque venía de una visita a obra y hacía calor y tenía prisa. Lo dejó sobre la silla. Se quedó en camisa. Las mangas, en algún momento mientras buscaba algo en su teléfono, se las dobló hasta los codos con esa distracción de quien no está pensando en lo que está haciendo. Sofía estaba al otro lado de la mesa, con el portátil abierto y la presentación preparada. Hablaba. Explicaba la fase siguiente de implementación con esa precisión de siempre. Y entonces dejó de hablar. No fue dramático, fue una fracción de segundo, una micropausa que nadie en esa sala habría notado, nadie excepto Rodrigo, que en ese momento levantó la vista del teléfono justo a tiempo para verla. Ella estaba mirando sus brazos. La camisa marcaba los hombros. Las mangas dobladas dejaban los antebrazos visibles, y la verdad es que Rodrigo Alcántara había dedicado años a construir una empresa y también, con la misma disciplina, a mantenerse en forma. Los músculos no eran el producto de la vanidad, sino de la constancia, pero el resultado era el resultado. Sofía lo miraba, no mucho, 1 segundo, tal vez 2, pero lo suficiente. Luego carraspeó, bajó los ojos al portátil y continuó la frase exactamente donde la había dejado, con una fluidez que habría engañado a cualquiera. Rodrigo sintió algo subir por la comisura de la boca. Lo contuvo, apenas. Esperó a que ella terminara el punto que estaba explicando, y entonces, con toda la calma del mundo, tomó el vaso de agua que tenía delante y lo llevó a los labios mirándola por encima del borde del vaso. Ella no lo miró, pero las orejas se le pusieron levemente coloradas. Solo levemente, lo suficiente para que él lo notara. Rodrigo dejó el vaso sobre la mesa y dijo, con una seriedad completamente estudiada: «Continúa, por favor. Esto es muy interesante». Y Sofía Reyes, que nunca perdía el hilo, que nunca se distraía, que era la persona más concentrada que Rodrigo había conocido en su vida, tardó exactamente medio segundo más de lo habitual en retomar la presentación. Rodrigo Alcántara, en el silencio de su propia cabeza, anotó mentalmente: «Punto para mí». Lo que Rodrigo no sabía era que Sofía también llevaba su propio marcador, porque ella lo había visto venir. No el momento específico de la camisa y los brazos. Eso la había tomado por sorpresa de una manera que la irritó profundamente consigo misma. Pero sí, el patrón general. La manera en que él empezaba a buscar pretextos para pasar por su sala. La manera en que sus preguntas, que al principio eran estrictamente profesionales, habían empezado a tener un segundo antes y un segundo después de más. La manera en que la miraba en las reuniones cuando creía que ella no se daba cuenta. Ella siempre se daba cuenta. Y una parte de ella, la parte que Valentina habría llamado la justiciera interior, había decidido que si Rodrigo Alcántara quería jugar a ese juego, iba a jugar. Pero con sus reglas. No iba a facilitarle nada. Ni una sonrisa de más, ni una mirada sostenida, ni un momento de calidez que no fuera estrictamente necesario para el trabajo. Él podía seguir notándola,
seguir buscando sus ojos en las reuniones, seguir inventando razones para pasar por su sala. Y ella iba a seguir siendo exactamente lo que era, brillante, precisa, inalcanzable. Eso era su venganza, no dramática, no declarada. Simplemente existir con plenitud frente a un hombre que una vez creyó que podía reducirla. Lo cual no significaba que el trabajo fuera fácil, porque Rodrigo Alcántara era difícil de ignorar. Eso era un hecho objetivo que Sofía evaluaba con la misma honestidad con que evaluaba cualquier otro dato. La mandíbula. La manera en que la voz no necesitaba subir para que todo el mundo prestara atención. La línea del cuello cuando miraba algo a distancia, levemente girado, con esa concentración que ella reconocía porque era la misma que tenía ella cuando algo le importaba de verdad. Lo notaba, y se odiaba por notarlo. Porque Sofía Reyes no era una persona superficial. Eso era algo que sabía de sí misma con certeza. Había dedicado su vida a la sustancia, al contenido, a lo que las cosas son por dentro, y ahora estaba aquí, en esta sala, registrando la línea del cuello de un hombre con una atención que le resultaba completamente incompatible con la imagen que tenía de sí misma. Llamó a Valentina esa noche. «Tengo un problema», dijo. «¿Cuál?» «Me estoy fijando en cosas que no debería». «¿Qué tipo de cosas?» Pausa. «Físicas». Valentina tardó un segundo. Luego, «Ajá». «No me digas «ajá» con ese tono». «¿Con qué tono lo digo?» «Val, no soy una persona superficial». «Sofía, cariño», dijo Valentina con esa paciencia afectuosa de quien ha tenido esta conversación antes en versiones distintas. Notar que un hombre es físicamente atractivo no te convierte en superficial. Te convierte en humana. Lo superficial sería elegirlo por eso. Lo que tú tienes es un sistema nervioso que funciona correctamente. Lo odio. ¿Al sistema nervioso o a él? A los dos. Eso también es muy normal. Una pausa. ¿Qué fue? ¿La mandíbula? ¿Los ojos? ¿O fue algo con una camisa? Silencio. Fue algo con una camisa, dijo Valentina respondiendo su propia pregunta. Siempre es algo con una camisa. Las mangas dobladas, admitió Sofía en el tono de quien confiesa algo menor pero vergonzoso. Los brazos, clásico. Valentina suspiró con satisfacción. Mira, lo que describes es lo siguiente. Tu cerebro, que es extraordinario, acaba de reconocer que también tienes cuerpo. Bienvenida al club. ¿Ya puedo decirte, ¿te lo dije? No. Te lo dije. Sofía colgó, pero esta vez sin decir nada al techo. Esta vez se quedó en silencio, mirando el apartamento en penumbra, pensando en la línea de la mandíbula de Rodrigo cuando miraba algo a lo lejos, y pensando en cuánto le molestaba que eso le importara. Hay un hombre en esta historia al que quiero que presten atención. Se llama Óscar, Óscar Fuentes. Llevaba 6 años en Alcántara Construcciones, en el departamento de documentación técnica, haciendo el tipo de trabajo que solo se nota cuando alguien deja de hacerlo. Era tranquilo, con gafas de pasta y la costumbre de traer libros al trabajo que dejaba sobre su escritorio sin ninguna intención de exhibirlos. Simplemente los traía porque los leía en el descanso. Sofía lo conoció el tercer día en la cocina frente a la máquina de café. Negro sin azúcar, observó Óscar, señal de alguien que no quiere distracciones, o de alguien que simplemente no le gusta el azúcar. También válido. Extendió la mano. Óscar, documentación técnica, el departamento que nadie sabe que existe. Sofía, Nexus Digital, el departamento externo que viene a causar problemas. Sonrió. Una sonrisa honesta, sin intención de impresionar. «Vi en tu mochila que traes a Carrer», dijo señalando el lomo del libro. «El adversario». «Lo estoy releyendo. La primera vez lo leí demasiado joven. La segunda lectura siempre revela al autor que se escondió en la primera. Yo lo leí después de ver la película y fue un error. La película contamina la prosa. La película de Cassavetes es otra cosa», concordó Sofía. «Son 2 obras distintas. ¿Has visto Rosetta? Los Dardenne trabajan esa misma textura. La vi 3 veces
Y así empezaron, sin drama, sin intención, con la facilidad de dos personas que descubren que hablan el mismo idioma sin habérselo propuesto. Rodrigo los vio hablar desde el pasillo una semana después. No escuchó lo que decían, solo vio la escena. Sofía apoyada levemente en el mostrador con una relajación que él no le había visto en ninguna de sus conversaciones con él. Óscar gesticulando con entusiasmo contenido. Rodrigo siguió caminando. Pero algo se había instalado en su pecho. Algo pequeño, incómodo, que no quería examinar demasiado de cerca y que tenía un nombre que reconoció con desagrado. Celos. De Óscar Fuentes. De documentación técnica. La ironía no se le escapó. Y ahora, escuchen esto, porque lo que viene a continuación es el momento que yo, personalmente, esperaba que llegara desde el principio. Una noche soñó con él, Sofía, no con el adolescente que había sido, con el hombre que era ahora. Y aquí es donde yo les pido que no me juzguen, porque lo que van a escuchar a continuación es algo que Sofía jamás hubiera admitido estando despierta. En el sueño estaban en la sala de reuniones, la misma de siempre, la misma mesa larga, las mismas ventanas, la misma luz. Sofía tenía un informe en la mano y Rodrigo estaba sentado al otro lado de la mesa con ese traje gris. «¿Le molesta si me siento sobre la mesa para presentarlo?», dijo ella en el sueño, y se sentó, sobre la mesa, con los tacones y todo, y se cruzó de piernas con una lentitud que no tenía absolutamente nada que ver con ningún informe. «Aquí hace calor, ¿no?», continuó, con una voz que no era su voz normal. «¿Por qué no te sacas el saco un poco?». Rodrigo la miró. Y entonces, porque los sueños no tienen pudor ni criterio ni sentido del ridículo, se puso de pie, se sacó el saco con una calma insoportable, lo depositó sobre la silla, con la solemnidad de alguien haciendo un ritual importante, y dijo, con una seriedad completamente absurda, «He trabajado mucho espalda y bíceps en el gimnasio, y he notado que ya me has notado». Sofía, en el sueño, encontró eso perfectamente razonable. Rodrigo rodeó la mesa. Se detuvo frente a ella. Tenía esa expresión que en la vida real usaba para los contratos difíciles, concentrada, sin dudas, pero dirigida a ella de una manera que en el sueño tenía todo el sentido del mundo. Le puso una mano en la nuca, despacio, con la seguridad ridícula de los sueños donde todo el mundo sabe exactamente lo que está haciendo. La acercó, y cuando sus bocas estaban a 1 centímetro de distancia, cuando el aire entre los dos ya era otra cosa, Sofía se despertó. 3:15 de la mañana, el techo de su apartamento, el corazón a 200 por hora. Se quedó mirando el techo durante 1 minuto completo. Luego dijo, en voz alta y en la oscuridad, con una precisión que habría resultado cómica si no fuera tan sincera, «¡Qué vergüenza!». Se fue a la cocina, preparó agua caliente con limón, y pasó los siguientes 20 minutos diciéndose que el subconsciente es un mecanismo irracional que no refleja los valores ni el criterio de la persona que lo sufre, que el deseo no elige con cabeza, que la mente tiene la última palabra. Se repitió todo eso hasta que pudo volver a dormir, no del todo convencida. 2 días después, Sofía entró a la sala de reuniones para una presentación con el equipo de obra. La misma sala, la misma mesa larga. Se detuvo en la puerta. La miró. Miró específicamente la mesa. Empujó los lentes hacia arriba con el dedo índice. Respiró hondo. Y entró con toda la profesionalidad que pudo reunir en ese momento, que era bastante, pero no tanta como de costumbre. Se sentó en una silla normal, como una persona normal y funcional que no ha tenido ningún sueño de ningún tipo. Cuando Rodrigo llegó 5 minutos después con las mangas ya dobladas, porque venía de obra, solo era eso, no había ninguna conspiración del universo, y se sentó al otro lado de la mesa. Sofía abrió el portátil, fijó los ojos en la pantalla y se dijo a sí misma con toda la firmeza disponible, «Esto es una reunión de trabajo, los bíceps son completamente irrelevantes». No miró los bíceps ni una sola vez. Bueno, casi ni una sola vez, y en un momento, sin poder evitarlo,
empujó los lentes hacia arriba. Rodrigo la vio hacer ese gesto, y esta vez fue él quien tuvo que mirar hacia otro lado para no sonreír. El after office fue idea de Ernesto, el director financiero, que tenía la costumbre de proponer planes en viernes a las 6 de la tarde, como si el mundo estuviera esperando sus iniciativas. Un bar en la calle Velázquez, el tipo de lugar donde los ejecutivos van a sentirse informales sin dejar de verse importantes. Rodrigo fue porque era su empresa, y no ir hubiera sido un mensaje que no quería enviar. Eran 6 o 7 personas, copas, aceitunas, la conversación habitual sobre proyectos, clientes, el mercado, y en algún momento, entre el segundo y el tercer vino, la conversación derivó hacia Sofía. No fue cruel de manera premeditada, fue cruel de esa manera peor que es la inconsciencia. Ernesto dijo que la chica de tecnología era difícil de tratar. Daniel comentó que, claro, es de esas que creen que saben más que todos. Alguien hizo un comentario sobre los lentes, sobre que parecía salida de una biblioteca. Hubo risas. Rodrigo estaba mirando su copa. Es la mejor especialista en transformación digital que ha pisado esta empresa, dijo, sin levantar la voz, sin mirar a nadie en particular. Nos encontró un error de 90.000 euros en 4 días, así que sugiero que el criterio para evaluarla sea ese. Silencio breve. Nadie dice que no sea competente, empezó Ernesto. Entonces hablen de su competencia, dijo Rodrigo, y tomó un sorbo de vino con una calma que no sentía por dentro. El tema cambió. Pero Rodrigo se quedó con algo entre los dientes. Una incomodidad que no era solo por lo que habían dicho. Era también por el reconocimiento de que 20 años atrás él habría sido el que reía, el que decía algo similar, y la persona sobre la que habrían reído habría sido Sofía. Eso no se digiere rápido. Eso se queda. Camila llegó a la empresa un miércoles sin avisar. Abrigo de piel sintética, actitud de inspección territorial y la energía específica de alguien que llega a marcar presencia. Rodrigo estaba en obra. En el pasillo, Camila se cruzó con Sofía. «Tú eres la de tecnología», dijo Camila, no como una pregunta. Sofía Reyes, Nexus Digital. Camila la evaluó de arriba a abajo con esa mirada que usa la estética como poder. «¿Mucho trabajo?», preguntó, con un tono amable en la superficie y cortante por dentro. «El suficiente». «¡Qué bien!», sonrisa calculada. «Rodrigo dice que eres muy lista. Hay que serlo mucho para compensar, ¿no?». «En este mundo». Sofía la miró. Un segundo exacto. «¿Compensar qué?», dijo. No como pregunta, como una superficie plana donde Camila podía ver su propio reflejo. Camila parpadeó. «Nada, cariño. Solo que este mundo es muy competitivo. Para todos». «Sí», dijo Sofía. «Para todos». Y siguió caminando. Rodrigo llegó 20 minutos después y encontró a Camila en el despacho, con esa expresión específica que tenía cuando algo no había salido como esperaba. Ella le contó la versión donde Sofía había sido rara y un poco antipática. Rodrigo la escuchó, pero en su cabeza reconstruyó la escena de otra manera, porque conocía a Camila y conocía los matices de sus palabras y supo exactamente lo que había ocurrido. Esa noche no durmió bien. Había una deuda que seguía creciendo y no sabía cómo pagarla. Había un problema que Sofía había detectado en las semanas anteriores y que había estado documentando en silencio. No era parte del alcance original del proyecto, era algo más grande. Una falla en la arquitectura de los contratos con proveedores que generaba una exposición legal que Alcántara Construcciones no tenía registrada en ningún análisis de riesgo. Se lo presentó a Rodrigo un lunes por la mañana con la misma calma con que le presentaba todo. «Esto excede el alcance de lo que me contrataron», dijo. «Pero si no lo resuelven antes de que empiece el proyecto de infraestructura, el riesgo legal es significativo». Rodrigo la miró de esa manera que ya era diferente a como la miraba al principio, más directa, con algo que ya no pretendía ser solo profesional. «¿Cuánto tiempo necesitas para diseñar la solución?» «2 semanas». «Tienes el equipo que necesites». «No necesito equipo, necesito acceso,
y que nadie me interrumpa. Hecho. 2 semanas después, Sofía presentó una reestructuración del sistema de contratos que el abogado de la empresa describió como la única razón por la que no vamos a tener un problema muy serio en 18 meses. Rodrigo la escuchó, y cuando terminó, cuando todos los demás habían salido de la sala, se quedó. «Gracias», dijo, y lo dijo de una manera diferente a como había dicho esa palabra hasta ahora. Ella lo miró. «Es mi trabajo», dijo. «No del todo», dijo él. «Esto va más allá de lo que te pedimos». Sofía recogió sus papeles, y en ese momento, sin quererlo, empujó los lentes hacia arriba, y Rodrigo la vio hacerlo. Y ella lo vio a él verla, y durante un segundo, los dos estuvieron en ese lugar donde ya no hay mucho que disimular. Luego ella se fue, y Rodrigo se quedó en la sala vacía, sabiendo que el tiempo que le quedaba de seguir haciéndose, el que no sabía lo que sentía, era muy poco. La gala de fin de año de Alcántara Construcciones era un evento que el sector esperaba. Una noche de diciembre en un hotel del barrio de Salamanca, con clientes, socios, proveedores estratégicos y los principales colaboradores de la empresa. Elegante, formal, del tipo de evento donde la ropa importa porque todo importa. En la semana previa, en una conversación de pasillo que Rodrigo escuchó sin participar, Ernesto comentó que había enviado la invitación a Nexus Digital por protocolo y que ya verían si la chica aparecía o no. «Y si aparece», dijo alguien, «ya veremos cómo va». Rodrigo no dijo nada en ese momento, pero llamó a Marcos esa tarde y le pidió que se asegurara de que la invitación de Sofía fuera personal y explícita, no un correo genérico. El viernes antes de la gala, en la sala de trabajo, Sofía cerró el ordenador a las 6 en punto, como siempre, y recogió sus cosas. «¿Vas a la gala?», preguntó Rodrigo desde la puerta. No había planeado preguntarlo. Ella lo miró. «Sí», dijo. «Bien», dijo él. Nada más. Pero algo en cómo lo dijo no era nada neutral. «Permítanme que les diga algo sobre la semana antes de la gala». Sofía llegaba a la empresa, trabajaba, hablaba con Óscar en los descansos, evitaba a Rodrigo con una habilidad que requería esfuerzo precisamente porque parecía no requerir ninguno, y en su apartamento por las noches, mientras revisaba documentación en la cama con el portátil sobre las rodillas, en algún momento la mente se le escapaba hacia algo que no debería. Lo pensaba, lo odiaba por eso. Esa era la parte que más le costaba admitir incluso a sí misma, que lo pensaba, que había algo en la presencia física de Rodrigo Alcántara, en sus 36 años construidos con trabajo duro que se notaban en cómo ocupaba el espacio, en la voz que no necesitaba subir para que todo el mundo escuchara, que no podía ignorar del todo. Rodrigo llegó a la gala solo. Camila estaba en Milán, en un shooting que se había extendido. Esto le generó una culpa mínima y un alivio que decidió no examinar. Saludó, circuló, habló de proyectos, hizo todo lo que se esperaba de él, y entonces la vio. No voy a buscar las palabras exactas para esto. Voy a decir lo que ocurrió. La vio, y todo lo demás en la sala se volvió un poco más difuso. Vestido verde oscuro, esos tonos que hacen que la piel tenga una calidad diferente bajo la luz, el pelo suelto por primera vez, los mismos lentes finos y esa misma manera de caminar que no necesitaba audiencia para existir, lo cual hacía que la audiencia fuera inevitable. Rodrigo no fue el único que la miró, pero fue el único que dejó la copa sobre la mesa más cercana, con cuidado calculado, para que no se notara que le temblaban levemente los dedos. Ella lo vio a él en ese mismo momento. Sus miradas se cruzaron por encima de la distancia del salón. 1 segundo. 2. Luego ella desvió los ojos hacia Óscar, que ya le guardaba un lugar, y Rodrigo tomó aire de una manera que esperaba que nadie hubiera registrado. La noche avanzó. Rodrigo la siguió, con esa parte de la atención que siempre guardaba para lo que realmente importaba, mientras hacía todo lo que se esperaba de él. La vio reírse con Óscar de algo y sintió los celos instalarse con una puntualidad que ya no lo sorprendía pero que seguía resultándole incómoda. Se acercó a ellos con una excusa profesional. Participó 3 minutos
y durante esos 3 minutos supo que era el único de los tres que estaba haciendo un esfuerzo. La encontró en la terraza, cerca de medianoche, copa a medio terminar. Las luces del barrio, el frío de diciembre. Rodrigo salió. «La implementación va bien», dijo. «Va bien», confirmó ella. «La fase 2 empieza en enero. Silencio con peso». «Sofía», dijo él. Ella lo miró. «Necesito decirte algo que debí decirte antes». «No tienes que», empezó ella. «Sí tengo». Sin agresividad, con la calma que usaba cuando las cosas que había que decir eran difíciles. Lo que ocurrió en el instituto, mi parte en eso. No tengo justificación. Tenía 16 años y era exactamente el tipo de idiota que el sistema recompensa cuando eres popular. Participé en hacerte daño de una manera que no medí porque no tenía la madurez para medirlo. Y eso estuvo mal, completamente mal. Sofía lo escuchaba, con esa expresión que él todavía no terminaba de descifrar. «No te pido que lo olvides», continuó, «solo que sepas que soy consciente de ello, y que lo que eres hoy no tiene nada que ver con nada de lo que yo era entonces. Lo que eres es tuyo, y es extraordinario». Silencio. Cuando Sofía habló, su voz tenía algo diferente, la voz real de una persona real en un momento real. «Pasé 3 años sintiéndome invisible de la peor manera», dijo. «No invisible como en que nadie me ve. Invisible como en que todos me ven y eligen no verme como una persona». «Lo sé». «¿No lo sabías entonces?» «No», admitió él. «No lo sabía. Cuando me dijeron que el cliente era Alcántara Construcciones, tardé 2 días en decidir si aceptaba. Mi compañera me dijo que era la mejor oportunidad del año. Y lo era, pero tuve que decidir si podía manejarlo». «¿Y puedes?» Sofía lo miró. «Claramente», dijo, y en su boca eso sonó como una victoria. No sobre él, sobre algo más antiguo. Hubo un momento, de esos que se expanden un poco más de lo normal, y en ese momento Rodrigo estuvo a punto de decir otra cosa. Sofía lo vio venir. Algo en su postura se afinó levemente. Y entonces, como si el sistema nervioso decidiera antes que la mente, levantó el dedo índice y empujó los lentes hacia arriba. Rodrigo lo vio, y algo en su pecho se rindió a una claridad que llevaba semanas resistiendo. «Sofía», dijo. «No», dijo ella, firme pero no fría. «No te he dicho nada todavía. No tienes que decirlo. Lo sé. Y yo también lo sé sobre mí, lo que siento, y no me gusta, y no estoy lista». «De acuerdo», dijo él. Y lo dijo en serio, sin presión, sin insistencia, porque la primera lección real que ella le había dado sin proponérselo era exactamente esa, que el respeto es lo que haces cuando todo podría ir de otra manera y eliges no hacerlo. Ella lo miró un segundo más, luego asintió y volvió adentro. Rodrigo se quedó en la terraza con el frío de diciembre y algo en el pecho que era complicado, pero, por primera vez en mucho tiempo, honesto. Enero llegó con la fase 2 y con algo que había cambiado en la textura de todo. No era calidez exactamente, era una verdad compartida que ya no necesitaban fingir que no existía. Seguían siendo profesionales, pero había algo que ya no requería tanto esfuerzo sostener. Sofía seguía empujando los lentes. Rodrigo seguía notándolo. Él había empezado a ver películas de Ozu. Le había costado las primeras 2. La tercera la entendió. Y una mañana, en un momento que no había planeado, lo mencionó en la cocina cuando Óscar y Sofía estaban hablando. «Vi Tarde de otoño el fin de semana», dijo, preparando su café. Óscar lo miró. Sofía también. «¿Y?», preguntó ella. «Creo que entiendo lo de la quietud como decisión», dijo Rodrigo, «aunque me costó». Hubo una pausa, y en la comisura de la boca de Sofía apareció algo pequeño. Casi una sonrisa. Casi. «Estás aprendiendo», dijo. Y eso, dicho por ella, valió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Camila y él tuvieron la conversación inevitable a principios de enero. Larga, honesta, de esas que ocurren cuando 2 personas dejan de fingir que lo que tienen es lo que podría ser. No fue dramática,
Fue, en realidad, tranquila, como cuando se acepta una verdad que los dos ya conocían. Fue un viernes de febrero, final de la jornada. La empresa casi vacía. Sofía terminando el informe de cierre de la fase 2. Rodrigo entró a la sala. Se sentó en la silla de siempre. ¿Y después del proyecto?, preguntó. Otro cliente. No te pregunto por el trabajo, silencio. Sofía lo miró. Y esta vez la mirada era diferente, sin el escudo completo. Esto es complicado, dijo. Lo sé. Hay cosas que no se borran. Lo sé. No te estoy pidiendo que las borres. Te estoy pidiendo que veas lo que hay aquí. Lo que hay ahora. Ella lo miraba. Él podía ver que era verdad lo que había dicho en la terraza, que luchaba contra esto, no porque jugara a nada, sino porque entregarse significaba exponerse de una manera que tenía historia, y la historia dolía. He pensado en ti, dijo ella, en voz baja, con el tono de quien admite algo que prefería no admitir, más de lo que me parece razonable, y me he odiado por eso más de una vez. Yo también he pensado en ti más de lo que me parece razonable, dijo él. Sofía casi sonrió. Sigo sin estar lista. De acuerdo. Rodrigo. ¿Qué? Deja de decir de acuerdo como si fuera fácil. No es fácil, dijo él, pero es lo correcto, y he tardado mucho tiempo en aprender que lo correcto y lo fácil no son lo mismo. Sofía cerró el portátil, lo miró. Una cosa a la vez, dijo. Una cosa a la vez. Empezamos por el café, mañana, sin el proyecto de por medio. ¿Sabes algo de Osu?, preguntó él. ¿Estás usando a Osu como estrategia de acercamiento? Está funcionando. Una pausa, y entonces Sofía Reyes, que había mantenido la distancia con una disciplina admirable durante meses, sonrió de verdad. Un poco, admitió. Lo que siguió fue lento y construido a mano, con el peso de todo lo que habían sido antes de ser quienes eran ahora. Cafés, muchos, conversaciones que fueron perdiendo el cuidado de quienes miden el terreno para volverse las de quienes ya no lo necesitan. Él aprendió sobre las películas que le gustan, sobre por qué los directores que filman en silencio dicen más que los que llenan cada fotograma de ruido. Ella aprendió sobre la diferencia entre una obra que va a durar y una que va a ceder, sobre la manera en que se construye algo que se supone que tiene que sobrevivir el tiempo. Hubo un momento en que él la tomó de la mano en la calle y ella no la retiró. Hubo un momento en que ella lo miró de una manera que ya no necesitaba palabras. Y hubo un momento, en la quietud de un atardecer de marzo, en que la distancia entre los dos se redujo de manera irreversible. Ese momento fue un sábado. Rodrigo la llamó por la mañana. No le mandó un mensaje. La llamó, lo cual ya era una declaración de intenciones en sí misma, porque era el tipo de hombre que mandaba mensajes para todo lo que no requería urgencia. ¿Tienes planes esta noche?, preguntó. Depende de para qué, dijo ella. Para cenar en mi apartamento. Pausa breve. ¿Tú cocinas?, preguntó Sofía, y había en su voz algo que era entre escepticismo genuino y curiosidad. Suficientemente bien para que no te arrepientas de venir. Otro silencio. Rodrigo esperó. Había aprendido a esperar sus silencios sin llenarlos. A las 8, dijo ella finalmente. A las 8. Sofía llegó a las 8:04, no por descuido sino por principio. Llegar exactamente a la hora acordada a la casa de alguien que te gusta más de lo que quisieras admitir tiene algo de rendición que ella todavía no estaba del todo dispuesta a ejecutar. Rodrigo abrió la puerta con una copa de vino en la mano, y el olor de algo que se cocinaba llegó antes que cualquier palabra. Algo con ajo y hierbas y el calor específico de una cocina que lleva un rato trabajando. 4 minutos, dijo él, mirándola con esa media sonrisa que a ella le resultaba injustamente efectiva. 3, dijo ella. ¿Estás cronometrando? Siempre. Él se hizo a un lado para dejarla pasar, y cuando ella cruzó el umbral, algo en el ambiente cambió de manera sutil, pero definitiva. Era la primera vez que estaban en un espacio que no era el trabajo, que no era un café con la excusa del proyecto,
que no era la calle donde cualquier cosa podía diluirse en el ruido de Madrid. Era su apartamento, con su música baja al fondo, sus libros apilados en maneras que decían cosas sobre él, su cocina encendida. Era un territorio diferente, y los dos lo sabían. Rodrigo cocinó pasta, no algo complicado ni pretencioso, pasta con salsa de tomate lenta, la que requiere tiempo y paciencia y que solo sabe así cuando alguien la ha hecho muchas veces hasta encontrar el punto exacto. Sofía se sentó en la barra de la cocina con la copa de vino y lo observó moverse en ese espacio con una comodidad que le resultó inesperadamente íntima. Verlo hacer algo cotidiano, algo que no tenía nada que ver con la empresa, ni con los proyectos, ni con el peso de todo lo que habían sido antes, era una versión de él que no había visto y que no sabía bien dónde poner. Hablaron de cosas que no eran el trabajo, de cosas que no eran el pasado. Él le preguntó por qué había elegido tecnología y ella le contó algo que no contaba frecuentemente, que de adolescente los sistemas informáticos habían sido el primer espacio donde las reglas eran iguales para todos, donde no importaba quién eras fuera de ahí, donde si sabías lo que hacías nadie te podía quitar eso. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Luego dijo en voz baja, «Me alegra que hayas encontrado ese lugar». Y lo dijo de una manera que tenía el peso de todo lo que no decía, que en parte era él quien la había necesitado encontrar ese lugar, que la historia de por qué ella había necesitado refugiarse en algún territorio donde nadie pudiera hacerle daño tenía su nombre en los márgenes, y que eso era algo con lo que iba a vivir. Sofía lo miró, y no dijo nada, pero algo entre los dos se asentó, como cuando una cosa que estaba en el aire finalmente encuentra el suelo. Cenaron despacio, con esa calma de las noches que no tienen prisa, porque las dos personas saben, sin haberlo acordado, que no quieren que terminen. La pasta estaba buena. Sofía se lo dijo sin adornos. Está buena, que viniendo de ella era equivalente a una reseña de 5 estrellas. Después del postre, fruta y algo de queso, porque Rodrigo era práctico incluso cuando intentaba ser romántico, se quedaron en el sofá con las copas a medio terminar y Madrid oscurecida afuera por las ventanas. La conversación fue haciéndose más lenta, no porque se acabara, sino porque las palabras empezaban a estorbar. En un momento, Sofía dijo algo sobre una película. Rodrigo giró levemente hacia ella para responder. Y en ese giro, la distancia entre los dos era ya muy poca, la suficiente para que él viera el detalle exacto de sus ojos detrás de los lentes, la suficiente para que ella sintiera el calor de él como algo con peso propio. Sofía dejó de hablar a mitad de la frase. Rodrigo tampoco terminó lo que iba a responder. Hubo un segundo. Uno de esos segundos que se expanden de manera antinatural, donde el tiempo hace algo raro y todo lo que existe es ese centímetro de aire entre dos personas que ya saben lo que va a pasar y están eligiendo conscientemente no retroceder. Fue él quien se movió primero, despacio, con esa misma calma con que hacía todo lo que importaba. Le rozó la mejilla con los dedos apenas, con una delicadeza que Sofía no esperaba de esas manos que firmaban contratos y manejaban obras y habían construido cosas que iban a durar décadas, y ella no retrocedió. El beso fue suave al principio. Fue la pregunta antes de la respuesta. Fue el tipo de beso que ocurre cuando dos personas han esperado tanto que ya no le tienen miedo a nada, y por eso no necesitan apresurarse. Sofía cerró los ojos, y durante ese momento, toda la distancia que había mantenido con tanto cuidado durante tanto tiempo se disolvió de la única manera en que las cosas se disuelven de verdad, desde adentro. Esto que van a escuchar ahora, y necesito que me escuchen con atención, porque esto no se cuenta todos los días, es de esos momentos que no se olvidan, no porque sean perfectos, sino porque son reales de una manera que duele un poco y se siente mucho. Más tarde, en la penumbra del cuarto, con la ciudad respirando afuera y la música que alguien había olvidado apagar sonando apenas desde la sala, Rodrigo se quedó quieto. Sofía estaba de espaldas a la ventana. La luz que entraba era poca, la suficiente.
y ella tenía los lentes puestos todavía. Los había olvidado quitarse, o tal vez no los había olvidado, pero tampoco había sentido la necesidad, y en ese descuido había algo que la hacía completamente, absolutamente ella misma. Rodrigo la miró. La miró de esa manera en que uno mira las cosas que le cuestan creer que existen, con esa mezcla específica de asombro y de algo más parecido al miedo de que sea frágil, de que si uno lo nombra, desaparezca. «Sofía», dijo. Ella lo miró. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida». Ella abrió la boca levemente, y él lo vio, que iba a decir algo práctico, algo que relativizara, algo que construyera distancia porque la vulnerabilidad todavía le costaba. «No», dijo él antes de que pudiera. «No lo discutas». Ella cerró la boca, y en la comisura apareció algo que era la sonrisa más honesta que él le había visto hasta ahora. Rodrigo estiró la mano y le tocó el borde de los lentes con un dedo, con mucho cuidado, como si fueran algo valioso. «Si pudiera volver atrás», dijo en voz baja, con esa voz que no usaba para las reuniones ni para los contratos, sino para las cosas que importaban de otra manera, le diría al Rodrigo de 16 años que se callara, que cerrara la boca, que en el futuro va a estar completamente rendido por esa mujer de quien se ríe, que va a llegar un día en que va a estar aquí, en este cuarto, mirándola como si fuera lo más extraordinario que ha visto en su vida, y que se lo va a merecer todo menos. La voz se le quebró un poco al final, apenas, pero Sofía lo escuchó, y algo en ella que había estado sostenido con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, algo que había aprendido a no soltar para no salir herida, se soltó. No lloró. Eso era importante para ella, seguía siendo importante. No llorar. Pero le devolvió la mirada de una manera que valía más que cualquier lágrima. Una mirada que decía, «Te escucho, te veo, y estoy eligiendo estar aquí». Él la acercó, y ella dejó que lo hiciera. La noche tuvo la textura de las cosas que se han esperado el tiempo suficiente para que ya no tengan nada que demostrar. Fue el roce de sus manos en su espalda, despacio, como memorizando. Fue su respiración cambiando de ritmo sin querer. Fue el calor específico de dos cuerpos que encuentran la manera de encajar sin haberla practicado. Fue su voz diciéndole su nombre en la oscuridad, de esa manera que ya no se parecía a ninguna de las veces anteriores. Y fue ella en algún momento de la madrugada, apoyada en su pecho con los lentes ya en la mesilla de noche y la respiración por fin tranquila, pensando que el subconsciente, a veces, sabe cosas antes que la mente, y que no siempre está equivocado. La noche de mayo, un restaurante pequeño en Malasaña, sin estrella Michelin pero con alma, el vino a medias, Madrid respirando afuera. Rodrigo dejó la copa sobre la mesa, la miró. «Sofía», dijo, y el nombre sonó distinto a todas las veces anteriores. «He pasado la mayor parte de mi vida construyendo cosas, edificios, proyectos, una empresa, y en todo ese tiempo nunca aprendí a construir algo junto a otra persona. A construirlo de verdad, desde los cimientos, con alguien que no te dice que eres bueno, sino que te muestra dónde estás equivocado. Alguien que te hace mejor sin proponérselo. Alguien que entra a una sala y en 2 horas ve lo que nadie más vio en 8 meses. Hizo una pausa. «Quiero pasar el resto de mi vida al lado de la mujer más inteligente que he conocido, no porque seas perfecta, sino porque eres real, porque eres difícil en la manera en que son difíciles las cosas que valen la pena, y porque desde que entraste a esa sala de reuniones, este mundo tiene una textura diferente». Sofía lo miraba, y él podía ver todo lo que había en esa mirada, lo que había costado, lo que había dolido, lo que había cambiado, todo. Sacó la caja del bolsillo, sin drama, sin escena, con la misma sencillez con que hacía las cosas que importaban. «No te pido que decidas ahora», dijo. «Te pido que sepas que esto no es un gesto, es una intención, es la única construcción en la que quiero trabajar el resto de mi vida». Sofía miró la caja, luego lo miró a él, y levantó el dedo índice y empujó los lentes hacia arriba por el puente de la nariz. Rodrigo sonrió.
esa sonrisa de alguien que ya sabe la respuesta antes de escucharla. «Eres un trabajo en progreso», dijo ella. «Lo sé, yo también. Lo sé». «Pero sí», dijo ella, y lo dijo con la voz entera. «La respuesta es sí. Antes de que les cuente el final, necesito pedirles algo. Si esta historia los tuvo sin poder parar de escuchar, si sintieron la tensión, los celos, el deseo contenido, la emoción, ayúdennos a seguir creando. Denle like, suscríbanse y activen la campanita, porque historias como esta cuestan tiempo, amor y muchísimo café. Y las mejores que van a encontrar por acá, sin ninguna duda, son estas. Ahora sí, el final. Epílogo 7 meses después. Sofía estaba sentada en el sofá con las piernas extendidas sobre la mesita de centro, algo que hacía con la libertad de quien ya está en su casa, aunque técnicamente todavía no fuera, porque estaban en proceso de encontrar el apartamento que sería el de los dos de verdad. Tenía el portátil sobre las rodillas y una mano apoyada suavemente sobre el abdomen, con ese gesto inconsciente que hacen las personas cuando algo está ocurriendo dentro de ellas, y el cuerpo quiere recordarlo constantemente. Rodrigo llegó del trabajo, dejó el saco en la silla de siempre y se sentó a su lado. «El médico dijo que todo va perfecto», dijo ella sin levantar la vista del portátil, «y que es varón». Rodrigo procesó eso durante un segundo. Luego sonrió de esa manera que ella había aprendido a distinguir de todas sus otras sonrisas, la genuina, la que no calculaba ni controlaba. «¿Ya pensaste en nombres?», preguntó. «Todavía no, pero sí en otras cosas». «¿Cómo qué?». «Como que debería empezar con clases de música clásica temprano. Los estudios sobre desarrollo cognitivo en la primera infancia son bastante claros al respecto. Piano, idealmente, o violín». Rodrigo la miró. «Tiene 16 semanas de gestación. Es el momento ideal para empezar a planificar». «Sofía». «¿Qué?». «Va a jugar al fútbol». Ella cerró el portátil. Lo miró con esa expresión que usaba cuando alguien decía algo que requería corrección inmediata. «Va a tener todas las herramientas cognitivas necesarias para elegir lo que quiera cuando sea el momento adecuado. Que no es ahora, porque todavía no ha nacido». «Puede hacer las dos cosas», dijo Rodrigo. «Piano y fútbol». «El fútbol genera un tipo de competitividad que interfiere con la concentración que requiere la música clásica». «Eso lo acabas de inventar». «Lo puedo documentar». «Seguro que puedes». Silencio breve. Luego Rodrigo la miró con esa media sonrisa que ella seguía sin poder ignorar del todo. Después de todo. «Oye», dijo él, «¿y si le preguntamos a él? Tiene 16 semanas. Cuando tenga 16 años. Para cuando tenga 16 años ya habremos establecido el patrón formativo que va a determinar sus preferencias. Es básico». Rodrigo se quedó callado un momento. Luego estiró el brazo y la acercó hacia él, y ella dejó que lo hiciera con la naturalidad de algo que ya no tiene que decidirse. «Piano y fútbol», dijo él. «Música clásica y lo que él elija», dijo ella. «Eso es lo mismo que dije yo». «No exactamente». «Casi». Pausa. «Casi», admitió Sofía. Y afuera, Madrid seguía siendo Madrid, con su luz y su ruido y sus tardes que duran más de lo que deberían. Y en ese sofá, con un portátil cerrado y un futuro que todavía estaban aprendiendo a construir juntos, Rodrigo Alcántara y Sofía Reyes discutían con total seriedad el destino de alguien que todavía no había llegado al mundo, pero que ya tenía, sin saberlo, a dos personas completamente dispuestas a no ponerse de acuerdo por él. Lo cual, si lo piensan bien, es una de las mejores maneras en que puede empezar una vida. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta la última palabra. Eso